Florcita de las cumbres, florcita de las nubes, flor de las alturas, florcita de alto páramo, florcita de alto frío, flor de... Entonces, en el 2004-2005, yo entré como secretario de la Junta Administradora del Agua, lo cual nos capacitaron por primera vez de parte de Midubi. Ahí aprendí un poco el manejo. De ahí estuve 2 años, después me retiré, el cual ahora a los tiempos, como a los 10 años, me tocó asumir la presidencia de la Junta. Donde están las rejillas es el área de captación del riachuelo. El primer tanque tenemos, se llama sedimentador, donde tiene unos huequitos en la pared donde toda la tierra se queda abajo y pasaría por arriba al segundo tanquecito. Esa malla nos inventamos ya nosotros, no estaba en el sistema, para ayudarle a que los huequitos no se tapen con las hojas. Allá igual llega, de igual manera, toda la tierra se sedimenta abajo y pasa por arriba, hasta donde ya está la manguera que lleva el agua hacia los tanques de tratamiento, sería en los tanques de reserva. Es el tanque de filtración, donde tiene ripio, piedra bola, ripio y arena que resta. Ahora está sacada esta arena acá porque ya no vale. Hay que traer arena nueva. De ahí pasa a este tanque azul. Ahí es el tanque de cloración, donde el cloro va por goteo de acuerdo a los litros de agua que está circulando. Está en ese tanque, ese tanque está con agua, pero por ejemplo está hasta la primera línea con agua, y de ahí sale por unas llaves donde le regula, cosa que ese tanto de agua circula en 24 horas, por ejemplo. Luego de aquí pasa ese tanque grande que es el tanque de reserva, y de ahí ya baja a unos 50 metros, está otro tanque que se llama rompepresión, o sea, por el desnivel tenemos mucha presión y reventaría las mangueras si es que no hubiese ese tanque de rompepresión. Y de ahí sí en las calles ya se distribuye a cada familia. Pero por el momento estamos con el sistema, no está funcionando ni al 30%, porque lo más importante, que es la filtración y la cloración, no está funcionando. El mes de mayo se estaba cobrando $3 por 20 metros cúbicos. Es un medio análisis que se hizo que puede consumir una familia de unas 4 personas. Sí es un buen estudio, porque casi no propasa de los 20 metros cúbicos. Ahora, en vista de la necesidad de hacer mantenimiento, de dar un mejor servicio, se ha incrementado a $4 los 20 metros cúbicos de agua, y más los excedentes. Estamos también tratando de conseguir medidores, porque igual ha estado el 30% de medidores dañados. Entonces, todo el sistema ha estado no en buen estado. En tus cumbres juegan enamorados, la inquieta nube y el ancho viento.